Bienvenida, soy Gorka Corres Tamacola, capítulo 5, temporada 4. Ya nos vamos acercando al verano. Hoy tenemos una invitada de lujo, llevamos invitados, pues ya tocaba invitada. Mil gracias por la acogida que tuvo el anterior episodio con Sergio Vegas, que nos lo pasamos muy bien, hablando pues, cómo es la vida de la creación de un creador de contenido, no solo lo bueno, todo lo que cuesta, todo el trabajo que hay detrás, los patrocinios, etc. Mil gracias por escucharlo, por compartirlo, por vuestras aportaciones. Como siempre, recordaros que os suscribáis, campanita, darle al like, comentarios, todas esas cositas que hacen que estas cositas las podamos seguir haciendo y tengamos a gente tan interesante como Cristina en este caso. Y recordaros, si queréis un poco apoyar el programa, pues podéis enviarme un correo electrónico a info@gorkacorres.com o contactarme por LinkedIn, porque todo siempre es bien recibido. Así que mil gracias. Ya llevamos 5 capítulos. La verdad es que el proyecto está siendo, la reentré está siendo muy chula. Y uno de los retos que tengo siempre, y de hecho lo hablé hace poco con alguien, digo, es que se pasen voces femeninas, y además para aportar en este mundillo digital, IA, etc., la tendencia va siempre a enfocarlo con chicos y tenía ganas hemos hablado en este caso, Cristina, esta temporada de pequeño comercio con Bea López, con una chica de Bilbao, y ya tenía ganas también, porque voy tirando mucho la caña, pero me cuesta más, pero el reto, en cuanto me comentó esta Mireia, una chica de Vicaraba, pues Ujú, allá que fui, digo, no te preocupes, que yo soy un tiro para adelante, así que luego ya, oye, el no lo tendré, pero por lo menos allá que voy. ujú. Así que nada, te lanzo la primera pregunta, como suele decir un buen amiguete Venga. mío de Vitoria. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? Para quien no te conozca, pues tu minuto de gloria. Pues nada, antes de nada, Gorka, agradecerte que me hayas invitado. Yo encantada, por supuesto. No, ya te aviso que no es que sea una experta en IA, pero sí que, bueno, pues por mi trabajo, que ahora te cuento un poco en qué consiste, sí que tengo contacto con pymes industriales y, bueno, pues si se trata de eso, pues algo te podré contar. En estos momentos estoy trabajando como interim manager. Esto a veces pues requiere de un poquito de explicación. Al final de lo que se trata en mi caso es de desempeñar puestos directivos, pero a tiempo parcial. En estos momentos estoy trabajando en 3 proyectos de tipo industrial y además soy la decana del Colegio de Ingeniería Industrial de Álava, donde me encuentro precisamente hoy. Ujú. Para la gente que nos escucha, igual para la gente que nos escucha desde Victoria es muy habitual, pero solo os puedo decir un dato para que entendáis la importancia que tiene la industria en Álava. El Mm, 34%, si no leía mal hace poco, que mm, representa el PIB en Álava sí, por medio del sector industrial. mm, 1 de cada 3 euros, para que lo entendáis. Así que mm. esto no va en campos de fútbol, pero así si lo entendemos, 1 de cada 3 euros de lo que se genera, pues es a través de la industria y en Álava es muy potente. Mm, Y te quería lanzar ya la primera, así más que de ella, a nivel de digitalización. sí. ¿Cómo estás viendo desde tu experiencia trabajando como interim manager Mm. la digitalización en las empresas en las que sueles estar? Bueno, aquí yo creo que es importante explicar un poco lo que es la digitalización para una pyme, ¿vale? Porque muchas de las veces lo que yo me encuentro, precisamente además estoy trabajando con una empresa que ofrece servicios de digitalización y automatización. Cuando tú Ujú. visitas una empresa industrial y les preguntas si están digitalizados, te dicen, sí, sí, tenemos un RP del que todos están muy orgullosos, ¿no? Bueno, la parte de la gestión está más o menos digitalizada, sobre todo porque este tipo de iniciativas de digitalización suelen provenir del departamento, bueno, o de la dirección o del departamento de finanzas, con lo cual se tiende a implementar RPs, perfecto, pero de ahí para abajo es donde nos solemos encontrar un vacío, ¿no? La parte más productiva, estoy hablando de pymes, ¿eh? De empresas pequeñas. Sí. Es verdad que las empresas más grandes
tienen digitalización en todos sus procesos, también en la parte industrial. Pero las empresas más pequeñas, que son con las que yo me suelo mover, pues a menudo tienen carencias en la digitalización de los procesos productivos. ¿Por qué? Pues porque con el ERP no es suficiente para conectar con las máquinas y entonces las máquinas acaban siendo eh, islas, pequeñas islas dentro de la fábrica que no están conectadas y la gestión digital de esas máquinas no se está llevando a cabo. No hay una concentración de datos, una concentración de alarmas, un SCADA, un MES. En la mayoría de los casos no existe. Además, hay bastante confusión, insisto, estoy generalizando, hay de todo, pero Sí. me encuentro a menudo con que no hay una diferenciación clara de lo que es digitalizar y lo que es automatizar. O sea, se puede ser perfectamente digital siendo Ujú. manual y se Sí. puede ser muy automático, pero no tener nada digitalizado, ¿vale? Entonces, yo creo que lo primero que solemos hacer es explicar un poco la diferencia entre digitalizar y automatizar. Y también para quitar miedos, porque hay veces que los proyectos de automatización dan vértigo porque también piensas que va a ser un proyecto pues de gran envergadura y en cambio se puede empezar a digitalizar pequeños procesos y empezar poco a poco y luego escalando. Ujú. Am, Ver ya tengo ganas de preguntar por la IA. Pero, a ver, ¿cómo decirlo? Porque tú tienes mucho contacto con la alta dirección, entiendo, ¿no? Si no me Sí, equivoco. sí. ¿Cómo se está percibiendo, cómo se percibe la IA en el nivel, a nivel industrial? Porque claro, una cosa es lo que podamos percibir igual la ciudadanía o con todo Sí, lo que nos sea IA generativa, pero el reto que tenía en esta entrevista contigo era de, ¿y ahí dentro en la industria qué se está cociendo? ¿Cómo se está percibiendo? a ver, yo creo que hay, bueno, cada empresa está en un estadio con respecto a la IA, ¿vale? Todo el Ujú, mundo está viendo unas grandes expectativas, ujú, pero hay muchas empresas que no saben por dónde empezar, ¿vale? O sea que hay mucho de, si sé que tengo que hacer algo, ujú, pero no sé por dónde empezar. ¿Por dónde se suele empezar? Pues se suele trasladar al ámbito empresarial lo que hacemos como usuarios individuales, ¿vale? Es decir, a día de hoy lo que estamos haciendo los ciudadanos de a pie es utilizar el ChatGPT, quizás de pago o no, para hacer consultas muy parecidas a las que le hacíamos al Google, ¿no? O sea, yo creo ujú. que eso es bastante habitual. Luego de Sí. ahí evolucionamos a, bueno, pues a pedirle que nos haga resúmenes, ¿no? Esas cosas que la IA hace muy bien a nivel de usuario, ¿no? Redactas algo y mejórame, cógeme todos estos documentos y búscame esto, o hazme, o redáctame, hazme un informe, cosas de ese tipo que hacemos como ciudadanos, ya mucha gente, que decir que yo creo que ya, además es que la gente se siente muy orgullosa de ser capaz de hacer eso, ¿vale? Y entonces la Ujú, gente presume mucho de hacer eso. Y eso se está llevando también a la empresa, ¿vale? Se está utilizando en ese nivel de gestión casi desde el puesto de cada uno, ¿vale? No como ujú, empresa, sino como ujú. trabajador que yo soy. Si a mí me tocaba, Sí. por ejemplo, hasta ahora, yo era, imagínate, la responsable de I+D y me tocaba hacer un montón de memorias para solicitud de ayudas o justificaciones o tal, jo, pues de cara a redactar, imagínate qué herramienta, ¿vale? Porque magia no hace, pero hace cosas Ujú. muy pintonas. Entonces, bueno, pues cada uno lo está llevando a su terreno. Ahora, ¿qué es lo que veo yo que está faltando a nivel de gestión? Luego entramos un poco a Sí. nivel de herramientas industriales, pero a nivel de gestión que está faltando una coordinación, es decir, una estrategia a nivel de empresa de cómo vamos a abordar la IA, qué IA es la que vamos a utilizar, qué documentación queremos compartir, cómo generamos esos usuarios que tienen diferentes perfiles, es decir, todo lo que es la estrategia de IA en muchos sitios está sin hacer. Y hay un poquito de parálisis por el análisis, ¿vale? Mucho miedo Mm. en temas de confidencialidad, o sea, hay muchas barreras en estos momentos para que eso se dé. Y luego lo que ocurre en casi todas las pymes es que se es consciente de lo que se tiene que hacer o de lo que se podría hacer, pero falta el quién.
Vale, ¿y quién se va a encargar de esto, no? Y normalmente Mm, en la pyme todo el mundo está al 120% de su mm, tiempo, de su energía y de su capacidad, como para encima sacar un tiempo para pensar en la estrategia de cómo abordar el tema de IA. Entonces se está haciendo un poco cada uno por libre, ¿vale? Entonces sí que se está utilizando la IA, pero no de una forma orgánica, pensada, planificada y bien organizada. Eso es lo que a nivel de gestión estoy detectando, ¿vale? Luego hay gente en las empresas pues más hábil o más pues que le hace más ilusión sí. aprender o utilizar nuevas tecnologías y esos están sorprendiendo al resto de sus compañeros con las cosas que están haciendo a nivel de su trabajo, ¿no? Y es verdad que se está ahorrando muchas tareas repetitivas o de poco valor Mm, añadido gracias a ese uso en gestión. Eso sí que, eso es así. ujú. Me hablabas de herramientas, que lo has Sí, dejado, lo has soltado ahí. Y a nivel de herramientas, ¿cómo? ¿Cómo se está vale. llevando? A nivel de herramientas no me refería tanto a No, IA, sino a equipamiento de las eso es. industrias que Sí, lleva incorporado IA. Eso es. eso es. Vale. Aquí hay mm, dos ámbitos, ¿no? Dos puntos de vista. Uno, el del fabricante de herramientas o de equipamiento, digamos, de bienes de equipo, que va incorporando soluciones de IA que están encaminadas, por ejemplo, a la mejora en términos de captación de datos, interpretación de datos, mantenimiento, aprendizaje, no sé, una máquina a la que vas incorporando, por ejemplo, visión artificial para que esas imágenes puedan ser interpretadas de alguna manera que te sirvan para seguir mejorando tu producto. Eso se está incorporando dentro de las máquinas y las empresas que son, las industrias que son usuarias de esos equipamientos, al final no se están dando demasiado cuenta de esas ventajas porque se las está ofreciendo sobre todo al fabricante. ¿Me estoy explicando? Y luego, Ujú, a nivel de procesos productivos de dentro de lo que es la fábrica, lo que suele ocurrir a menudo es que hay muchas empresas que todavía no han dado el paso de yo le llamo la pre-IA, ¿no? Que ujú, es tener unos datos de calidad y estructurados como para que les pueda sacar partido a través de la IA. Entonces yo creo que hay que hacer mucho trabajo de pre-IA. Hay un montón de empresas que tienen captación de datos manuales, todavía me encuentro muchísimo papel, muchísimo documento escrito en las fábricas, PLCs que no, cuyo programa no conocemos, no tenemos acceso. eh, Falta mucha calidad del dato como para que de ahí podamos sacar a través de la IA información de valor añadido. ujú. Me estaba viniendo a la cabeza cuando decías lo de los datos, porque te has adelantado. Ah, sí. Sí, 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 me estaba viendo porque estuve con un chico haciendo un curso, un itinerario, con Carlos Cernuda de la Universidad de Mondragón Ujú. y hablaba mucho de ese tema, del tema de la calidad Mm, del dato, claro, de las dificultades, de los islotes por un lado, los islotes de datos dentro de las entidades sí, y luego un poco ¿cómo explicarlo? El temor de los sí, datos, a, claro. a dónde va todo eso. Sí, 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 yo creo que hay muchísimo miedo con el tema de confidencialidad, sí, de ciberseguridad, y con razón. Hay que decir que sí. son temas que hay que tratar con mucha prudencia. Pero el tema de la calidad del dato es obvio. A ver, tú entras en cualquier empresa que entres, el primer problema que te dicen es, oye, ¿tenemos un Cristo en el servidor con las carpetas? Tenemos carpetas de hace 10 años que no sabemos ni lo que tienen dentro, que se ha marchado no sé quién y hemos hecho una copia de seguridad. Es decir, tenemos mucha documentación, toda desorganizada, toda desordenada. Luego hay gente que no sigue la instrucción y no cuelga la información al servidor, lo tiene en su propio ordenador. Es decir,
tenemos la información total y absolutamente dispersa. No tenemos tiempo ni para ordenar las carpetas del servidor, para rato vamos a tener tiempo de ponernos a montar un programa de IA. Insisto, lo llevo un poco al extremo, pero es que me Sí, encuentro sí, sí, muchas sí. empresas de este tipo. ¿Eh? Hay otras que tienen, bueno, que por lo que sea está todo muy bien procedimentado, Sí, muy bien estructurado, muy bien ordenado y lo tienen mucho más fácil para incorporar nuevas tecnologías. Pero la realidad es que la mayor parte de las pymes y sobre todo las más pequeñas, pues tienen cierto caos. Entonces, es verdad que la IA les puede ayudar igualmente, ¿eh? Es decir, sí, por suerte, llega una tecnología en la que no tienes por qué haber dado todos los pasos anteriores para que te aporte valor. Por ejemplo, una tontería. Pues una empresa en la que se están tomando los partes de hora de los trabajadores a mano. sí. Antes de la llegada de la IA, si acaso, pues la forma natural sería que los recojan en un formulario, que el formulario va a un Excel, que el Excel, si acaso, se conecta con el RP. Vale. Ahora tenemos la posibilidad de, hago una imagen, hago un agente que sepa leer lo que ha escrito los trabajadores y lo traslade directamente al software, que sea un RP, o sea lo que sea, ¿no? Entonces, incluso para las empresas que están en un estadio más básico de digitalización, la IA les puede Ujú. ayudar, pero para ello tiene que haber un plan y tiene que haber dentro de la organización alguien que tenga un poquito de criterio y que sepa cómo funciona la IA, ¿vale? Para que se le pueda sacar partido. Mira, yo en una de las empresas en las que estaba trabajando, Sí, bueno, pues por esta inquietud de, oye, ¿cómo le podríamos sacar partido a la IA a nivel de procesos de gestión, ¿vale? Entonces hablamos con una consultora experta en temas de IA, en casos de uso, sí. y entonces dijimos, oye, a ver, nuestros procesos son estos, nos dedicamos a esto, a lo total, ¿cómo nos podríais ayudar? Y nos dijeron, a ver, os tenéis que ayudar vosotros. Es decir, primero tenéis que formar a alguien que pueda ser nuestro interlocutor para que hablemos el mismo idioma y para que alguien desde dentro sepa realmente qué procesos son susceptibles de ser mejorados, cuáles son cuellos de botella, en cuáles se están realizando tareas repetitivas o de poco valor añadido. Eso, a ver, una consultora te lo puede analizar, pero si Sí, alguien de dentro ha adquirido un conocimiento mínimo de cómo funciona la IA, y conoce esos casos de éxito, pues se le van a ocurrir y va a ser además el que traccione su implantación en la empresa. Entonces, yo lo que siempre estoy recomendando a todo el mundo es que está muy bien ser autodidacta, es muy divertido porque la IA es muy gratificante, porque te hace cosas muy chulas, pero es bueno recibir algo de formación para entender cómo funcionan, elegir cuál es el motor que más te interesa, para qué lo vas a utilizar, cómo pones, cómo compartes esa información, cómo generas los diferentes perfiles que van a aprender unos de los otros o no. Todo eso es bueno que alguien dentro de la empresa tenga un poquito de conocimiento. ujú. Para la gente que nos está escuchando, que dejéis comentarios, cositas ahí cuando lo colguemos, que es un debate, como siempre lo hablamos en los anteriores capítulos, Cristina, de que la gente tiene orejas y más a la gente que está ligada al sector industrial y pone las orejas bien atentas, que dejéis comentarios y cositas, o sea, que no es una conversación entre Sí, nosotros, pero no además solo hay insisto, más. que yo no soy ninguna expertanía, que soy Ya, usuaria basic, sí. pero sí que tengo mucha curiosidad por saber cómo se están llevando a cabo este tipo de proyectos en las empresas y me fijo, vamos, que lo miro. Mm. Ujú. No, yo creo que uno de los sesgos que yo he tenido, por ejemplo, y lo comparto con la audiencia, y que gracias a esas formaciones que he aprendido, por ejemplo, que la inteligencia artificial, la predictiva, lleva mucho tiempo. La de Ya, predictiva, los datos, mucho sí. tiempo lleva, realmente, digo. Y claro, pasa que con el boom que ha explotado con ChatGPT, Claude, todo lo que conocemos ahí, los vídeos, las imágenes, lo que hemos hablado aquí al principio que comentabas de los Mm, resúmenes, las transcripciones, pero que la predictiva como que no tiene tanto mm, brillo o ya. tanta, no se lleva los focos, pero realmente, digo yo, cuando me planteaba un poco a la hora de charlar contigo, digo, Mm, creo que es probablemente el sector que probablemente pueda salir a la palestra a sí. decir de lo que le está aportando de verdad, porque quizás queda todo muy reducido con la generativa y dices, Mm, no, bueno,
también está la inteligencia predictiva, lleva muchos años Sí, y ahí se están sacando, haciendo cosas chulas y claro, pues que igual solo queda el eco de, pues bueno, pues de todo lo de la explosión de OpenAI, etc, etc. sí, sí, sí. Mm, Pues es verdad, o sea, al final em, todo el tema de machine learning, todo esto lleva muchísimo tiempo desarrollándose. Es un poco lo que te comentaba antes, que muchas de esas funcionalidades ya están incorporadas en las máquinas que se están incorporando en la industria, ¿no? Lleva mucho tiempo, pero yo creo que no se le ha dado, no sé si a nivel industrial quizás sí, pero a nivel social no, porque no ha mm. llegado tanto a nivel social, ¿no? Entonces, bueno, al final se trata un poco de utilizar la IA para anticipar lo que va a pasar y poder tomar mejores decisiones, ¿no? O sea, no se trata solamente de ver lo que ha pasado antes, sino que con todo lo que ha pasado antes aprendamos, de ahí el tema del machine learning para predecir, anticiparnos a lo que pueda pasar, ¿no? Se hace mucho, sobre todo, por ejemplo, en mantenimientos predictivos o para saber cuándo una máquina va a tener un problema, cuándo se van a dar unas determinadas circunstancias en las que tengas que intervenir, ¿no? A nivel de mantenimiento se viene utilizando desde hace muchísimo tiempo, pues para ahorrar paradas, para tener mejores costes, menos urgencias, ¿no? Y también a nivel, por ejemplo, de producción o de operaciones se pueden prever cuellos de botella, desviaciones en producción, bueno, pues no sé, o sea, tiene importantes ventajas, desde luego. Sí, es que me apetecía este capítulo en especial, ¿eh? Sé que la Ujú. gente estamos acostumbrados con la otra IA, pero yo creo que Sí, también, sí, sí, precisamente tú que estás sí, en el sector industrial, creo que merece la pena también poner los altavoces y bien grandes para tener una amplitud mayor de lo que es la sí, inteligencia, la IA y en general sí, también de lo que es la, sí, la parte predictiva. sí. Tenía una Luego, de preguntilla nuevo, aquí. volvemos un poco, perdona, Gorka, volvemos un poco a la barrera del tema de la calidad de los datos, ¿eh? Es decir, Sí, si no sí. estamos aprendiendo de los datos correctos, pues difícilmente podremos Mm. sacarle valor a la aplicación de la IA predictiva. Sí, 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 sí. Mm. Pues sí, y de hecho algún libro tenía por ahí creo que dejaré en los comentarios. Hay algún libro ¿cómo que venía? De alguien. De Fernando de la Rosa. Luego lo dejaremos en los Ah, comentarios. Tengo por ahí ujú. ¿para qué queremos los datos o algo así? Igual me estoy Ah, equivocando y ya, si nos escucha Fernando me dará un caponazo bien gordo. Pero hablaba de ese tema, de lo que estamos hablando y mucho del tema de datos, 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 pero ya, no sabemos muy ya, bien qué estamos haciendo ya. A o veces en tenemos qué puesto están. emborrachamiento ¿no? de datos, demasiados datos y poco fiables. Sí, Mm. sí, 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 también eso es. ocurre. Sí. Sí, sí, sí. O Ujú. sea que, bueno, lo Sí, dejaremos en la sí, descripción del capitulillo, también el libro de Fernando también es muy interesante. A ver si fenomenal. se pasa por aquí algún Yo día, tampoco lo porque conozco, ¿eh? Voy a tomar nota para echarle un sí. vistazo. Pues creo que hay alguna charla por YouTube de algún TEDx que dio Ah, en TEDx Valencia el año ajá, pasado sobre este tema, en TEDx 2025, fue en noviembre así, y luego, ajá, y luego hay un libro que sacó prácticamente a la vez, y creo que, estoy hablando de memoria, pero creo algo así, ¿para qué te sirven los datos o para qué tantos ajá. datos? Y es un divulgador ahí que tiene un boletín en Substack y la verdad es que es muy... A ver, Ujú. pone el dedo en la llaga y nos pone un Ya, poco, nos chincha, nos mete ahí un poco ahí ya. el dedillo y tal, y el tema hoy de lo que estamos hablando precisamente en el capítulo, pues viene me ha venido muy bien porque estamos sacando los datos, la IA predictiva y creo que va muy, muy Ujú. engarzado de todos esos retos que todavía tienen pendiente. Yo diría el sector industrial, pero yo creo que diría en general, Sí. no solo el sector industrial como estamos hablando en estos momentos. Ujú. Am, a ver, estaba por ahí, tenía por ahí una preguntilla por ahí. Y te la leí o la tenía por ahí. Y esta también esta es, a ver, ¿cómo plantearla?
cómo construir las organizaciones o las empresas donde estáis? O sea, ¿Sí? cómo construirlas o cómo se construye empresas capaces de aprender en estos tiempos de IA, de tanta IA. ¿Cómo se hace esto? Pues sí, a mí es algo que también me da un poco vueltas a la cabeza, ¿eh? Porque eh, una de las cosas que yo creo que pueden ocurrir, que vete a saber lo que ocurrirá, pero que pueden ocurrir es que si dejamos de hacer tareas de poco valor añadido que nos han servido para aprender lo que sabemos, dejemos de tener cierto criterio. Y me explico. O sea, si llevándolo, fíjate que yo soy ingeniera, ¿eh? Pero me viene de repente un ejemplo como más de contabilidad, ¿no? Si alguien que sabe los criterios de la contabilidad y viene practicando y viene haciendo asientos, cuando quiere encontrar un fallo, pues igual se tira una hora buscando un descuadre, ¿no? Pero eso le sirve para aprender mucho sobre las cuentas de la empresa. Si te lo hace la IA, pues bueno, ese tiempo que te ahorras, eso desde luego, ¿no? Pero Sí. quizás el aprendizaje no sea tan profundo, no cojas ese criterio. Entonces me da miedo que si facilitamos esas tareas de poco valor añadido o nos las hace la IA, Sí. como organización, como empresa y como personas, dejemos de tener determinado criterio, ¿vale? Entonces, eso es algo que en estos momentos me está preocupando. Por otro lado, y un poco a la contra, sí que es cierto que la IA bien utilizada nos puede servir como repositorio del conocimiento de una organización. Es decir, el conocimiento que ahora Ujú. en muchas organizaciones está en cada una de las cabezas, Sí. empresas o personas que tienen mucha experiencia, pues igual es tan sencillo como digitalizar su conocimiento, hacer unos vídeos, hacer no sé, lo que sea que registre ese conocimiento para que la organización aprenda, es decir, la empresa cuando esa persona no esté sea capaz de seguir haciendo esas tareas o incluso esos medios sirvan para enseñar a otras personas que se incorporan. Entonces, o sea, tiene una de cal y una de arena, ¿vale? Ujú. Puede servir por un lado para adquirir un conocimiento que solamente está en las cabezas de determinadas personas y trasladarlo bien a la organización o bien a otras personas, pero por otro lado, es posible que dejemos de tener cierto criterio. Ese es un poco el riesgo que yo veo en estos momentos. También te digo que igual nuestros padres también pensaban que con el uso de las calculadoras íbamos a dejar de saber sumar. Pues bueno, Sí. pues Sí, sí, igual sí, también. seguro. Me está Sí, recordando constantemente el curso que hice de IA, constantemente, porque te veía sí, hablar y me venía, y me venía un caso que puso una compañera del curso con este tema de lo del, ¿cómo era? Así lo recuerdo. Era una empresa de comunicación ajá, aquí en Vitoria, para la gente que nos ajá. escucha. Andrea, si nos escuchas, de EPS, o sea, me acuerdo que lo expuso además que hablaba de la dificultad que tenía respecto a cómo transferir el conocimiento de una persona que se estaba a punto de jubilar Mm, y el conocimiento lo tenía aquí, pero no ya, lo estaba ahí. Y claro, y si esa persona se iba, pues luego toda esa ya, capacidad, todos esos modelos, todos esos datos que hemos hablado, y te oía ahora ya. hablar y yo digo, y me ha venido lo de Andrea, digo, porque estaba, Sí. digo, la pobre, uf. Mira, yo hace poco estuve visitando también hace unos meses, una empresa de carne, ¿vale? Y en muchas etapas de su proceso productivo había personas que estaban ya muy cerca de la jubilación que tenían el criterio de clasificación de la carne, ¿vale? O sea, decían, Sí, solamente a simple vista, viendo el porcentaje de grasa o de color, no sé con qué criterio, sí, las clasifican y les ponen un cordoncito de un determinado color, ¿vale? sí. Eso a día de hoy es un criterio muy subjetivo, ¿vale? Mm, Estamos viendo si incorporando temas de visión artificial podamos aprender de esta persona el tiempo suficiente hasta que se jubile sí, sí, para que sí. luego la máquina aprenda el mismo criterio y lo sepa aplicar, ¿vale? Entonces, sí que la IA puede sustituir ese determinado conocimiento, pero cuidado porque ya no dependeremos de esa persona que se va a jubilar, pero vamos a depender de la IA en cualquier caso.
Sí, sí, sí. No, es que me ha venido el caso tal cual. Mira que ha pasado hace unos meses, ¿eh? Te hablo ya de hace bastantes, pero ha sido como, Mm. digo, me ha venido cuando los comentaba el caso y decía, claro, cuando tú no estás en esos procesos no percibes ese drama, vamos a entenderlo así, porque es un drama. O Sí, sí, sea, sí. digo, no, no es una tontería, es un drama. Digo, no es que la persona que no queramos que se jubile, es que es todo el conocimiento que no está ahí plasmado en algún lugar y Mm. que si se va, la Sí. herencia se queda, bueno, el espacio es inmenso. Sí, Así ¿cuántas que, empresas hay que están llamando a jubilados para que vengan cada X tiempo a reparar una máquina, a explicarnos cómo hacemos esto, de verdad, ¿eh? O sea, gente que está jubilada y de repente vas por una empresa y te encuentras a un señor, una señora, normalmente eso es un señor en la industria, en parte más industrial, sí, muy mayor, al que le han llamado porque es el único que sabe reparar esa máquina. Eso ocurre a día de hoy. jo, madre mía. Uf. Bueno, Sí, sí. Andrea, no estás sola, Andrea, no estás sola. Pues nada, quería pasar ya a un bloque ya, hemos hablado mucho de IA, IA Genial. industria, muchos datos, IA predictiva, que no habíamos tocado casi en esta temporada. Mm. Quería preguntarte por temas de redes sociales que también solemos Ajá. abordar en el canal, con una pregunta que, bueno, es un tema que ha estado en boga, que yo creo que va a seguir estando a lo largo de este año, es un Mm. poco la visión que tienes sobre el tema de si no recuerdo mal, Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, Ujú. lanzó la propuesta de la prohibición de acceso a menores en redes sociales y quería preguntarte cuál era tu opinión como profesional, madre, porque sé que eres Casi más madre, como así madre. que como madre. Bueno, Así ya que ahí tienes para elegir. mis hijos ya son adultos, ya creo que Sí, no les afecta la prohibición, no, no les eso afecta, es. ¿no? Sí. A ver, tiene mucho sentido proteger. O sea, Ujú, yo creo que la parte importante de, no, no sé si de esa ley, pero desde luego de lo que creo que deberíamos hacer como sociedad es proteger. Y me parece más educado ir por la vía de la educación digital que la de la prohibición, porque es muy difícil poner puertas al campo. Creo que va a ser ujú, más efectiva la parte de la educación digital. Ahora, eh, prohibir sirve para saber lo que está bien y lo que está mal. Y no creáis que todo el mundo tiene claro lo que está bien y lo que está mal. Es decir, con el tema del alcohol, pues todos sabemos que si no tienes 18 años no puedes beber. Otra cosa es que sepas que con 16 tu hijo se ha bebido una cerveza, lo ujú, sepas y no lo puedas evitar de ninguna manera, pero él sabe que no lo debe hacer y tú sabes como padre que el límite está en los 18 años, ¿vale? De la ujú, misma manera, si prohibimos el acceso a determinados contenidos digitales, que no sé cómo se puede limitar a todo, pero si ponemos esos límites, desde luego no van a ser insalvables, nunca van a ser insalvables, pero por lo menos tendremos una referencia, tanto como educadores, como padres y como adolescentes o niños, de dónde están los límites y lo que es peligroso y lo que es menos peligroso, ¿vale? Entonces, quizás el prohibir no sea efectivo per se, pero nos dé una guía sobre dónde deben estar los límites. Y desde ujú. luego, a ver, el problema no son las redes, es el modelo que engancha y que yo creo que hay que regular. O sea, que todo no vale o no debería valer, ¿no? Y que los algoritmos están preparados precisamente para, pues, para enganchar, ¿no? Para que estés y estés y estés y no pares de estar. Sí, efectivamente. Si nos pasa a todos, quiero decir que yo creo que todos estamos en cierto modo enganchados, pero sí que es cierto que cuando eres pequeño, si no tienes criterio para saber lo que es cierto y lo que no, lo que está sobrepasándote y lo que no, pues desde luego tiene muchísimo más peligro, claro. Ujú. Mm. Y luego una muy brevemente, tu red social favorita y por qué. Bueno, pues va a sonar muy, muy, muy viejuno, pero yo uso mucho LinkedIn. O sea, al final LinkedIn es mi red social porque la utilizo para temas de trabajo. Soy bastante escrupulosa en no utilizarla para temas personales porque me hace sentir un poco incómoda mezclar lo profesional con lo personal. Tengo que confesar que tengo Instagram
me lo hice pues para seguir un poco lo que publicaban mis hijos cuando eran adolescentes y ahora ya me he quedado. Pero es verdad que Instagram tampoco me... No es no es mi red, digamos que no es mi red, ¿no? Y no sé si el WhatsApp se puede considerar una red social, creo que no. Eh, Porque el uso que le hacemos, yo por lo menos, que no utilizo mucho el tema de los estados y demás, pues Sí, es otro tipo de utilidad. Se parece sí. más a los SMS Mm, que a Instagram, en mi caso, ¿eh? En mi sí. caso. Entonces, nada, mi red favorita es LinkedIn, así de viejuno. Pues estás con otro viejuno, entonces no te preocupes. Es que soy muy pragmática, entonces es como, ¿para qué, no? Bueno, pues ¿para qué? Pues para dar a conocer mis opiniones en el ámbito laboral bueno, y darme a conocer, ¿no? Porque al final trabajo como autónoma y, bueno, pues tengo que hacer un Ujú, poquito de labor comercial. Entonces, bueno, creo que es la herramienta más adecuada en mi caso. ujú. Yo también, ¿eh? He ido evolucionando y paso todos los días le dedico un ratito, así que la gente además ya me conoce y tal, así que por ahí sí, sí, yo Ujú. también. Así que eso para mí también, o sea, que bueno. Sí, sí. Entramos en recta final, Cristina. Esta es un Mm. poco la sección que va casi como todo encadenado. Ujú. Esto empezó siendo en la primera temporada, surgió así sin querer, y consiste en que solo probablemente yo creo que la primera persona, porque probablemente no le suelo acordar, pero la primera igual se libra, pero a partir de la segunda responde a la pregunta que deja el invitado o la invitada anterior. En este caso es de Sergio Vegas. Ajá. Sergio Vegas estuvo en el anterior capítulo, el creador de contenido, el canal de Sergio Vegas de Basket Blogs, comentarista en Radio Vitoria, un comunicador aquí en Vitoria, autor de diferentes libros, si no recuerdo mal ahora también. Hoy que estamos hablando de muchos libros, también tiene libros de baloncesto también, así que aparte de ella también podéis leer otras cosas también. Y nos dejaba una preguntilla muy interesante, que te la tengo por aquí lanzada, y luego tendrás tú la oportunidad de lanzar el reto Vale. quien quieras. Así que te cojo la pregunta y que me dice, nos dejó Sergio. Dentro de tu ámbito, ¿cuáles Sí. son las tres habilidades que te hacen diferenciar del resto? Y sobre todo, dice, y sobre todo, ¿por qué? ¿Por qué te hacen diferenciar? El por qué era lo que le interesaba. O sea, no está hablando de ella en general. No, en Son... general, en tu sector, sí. Sí, 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 sí. Ay, esto me lo podías Muy haber puñetero. Yo adelantado. se la escuchaba y era muy puñetero, pero Oye, sí. Gorka, podrías haberme adelantado la pregunta y me lo preparaba un poquito. Bueno, bueno, bueno. Ahora tú puedes dejar la siguiente. Ahora puedes devolver igualmente, ¿eh? O sea que. Vale, o sea, tres habilidades que me diferencian o Sí. capacidades, ¿cómo pregunta? Tres habilidades que te hacen Habilidades. diferenciar del resto en tu ámbito profesional. Vale, yo creo que una de las cosas que creo que en la que puedo, no sé si diferenciarme, pero desde luego de la que me siento algo orgullosa es de la ilusión y capacidad por seguir aprendiendo, ¿vale? O sea, yo cualquier proyecto que abordo supone para mí un nuevo reto de aprendizaje y entonces eso me motiva y me hace que, bueno, pues que al final vaya adquiriendo más conocimiento y pueda aportar más valor en los siguientes proyectos. Entonces, la ilusión por seguir aprendiendo y por seguir superando retos creo que es, no sé si es una habilidad, pero desde luego es una característica, ¿vale? Ujú. Eh, Creo que otra de las habilidades, pues, jo, qué incómodo es hablar de habilidades propias, ¿eh? Estas son preguntas trampa. Bueno, otra de las habilidades puede ser la parte más social, ¿no? El intentar, no sé si se trata de caer bien, pero sí de generar confianza, ¿no? Es muy importante que cuando trabajas bueno, siempre trabajamos con gente, o sea que en cualquier Sí. ámbito ser capaz de generar confianza en la otra persona, en aquel con el que vas a colaborar, aquel que te va a contratar, aquel que va a venir contigo a un proyecto, o sea, ser capaz de generar confianza para que esa química haga que todo lo demás funcione, ¿vale? No sé, las ganas de ayudar también, ¿eh? O sea, es decir, yo muchas veces cuando elijo proyectos a los que me quiero dedicar, tienen mucho que ver con, vale, les puedo ayudar, ¿vale? O sea, no los pienso como
sí que es, o sea, es importante que yo también pueda aprender, pero que también pueda aportar. Es decir, que, porque si veo que hay gente que puede aportarles más que yo, directamente les dirijo a otras personas. Es decir, oye, en este ámbito creo que hay otras personas que os pueden aportar más valor, ¿no? Entonces, también ser crítico con respecto a esa propuesta de valor y estar dispuesto a ayudar. Te he dicho un montón Ujú. de cosas, ¿eh, Gorka? Bueno, hombre, es que Y las he explicado. La pregunta de Sergio tenía mucha amiga. Yo cuando la oí en directo y luego lo he vuelto a oír, dije, uff, digo, tela. Pero bueno, ahora tienes la oportunidad de dejar pregunta De para vengarme la con el próxima siguiente, persona, ¿no? así que todo tuyo. Cristina, adelante. Pues es que yo estaba pensando más en temas de IA, ¿no? Estaba, Bueno, de lo que quieras. sí, mi duda es, ¿qué podemos hacer desde las instituciones y desde todo, digamos, el ecosistema industrial Ujú. para que las pymes puedan dar ese paso de utilizar la IA y la digitalización, ¿no? O sea, ¿cómo podemos ayudarles? ¿Cómo podemos ayudar a las pymes a que se digitalicen y puedan sacarle partido a la IA? Porque me parece que están en un momento de bloqueo, ¿no? Entonces, ¿cómo Sí. podemos ayudar? Desde las instituciones, desde los profesionales, desde otras empresas, cada uno desde su ámbito. En este caso en concreto, que como no sé quién es a quien vas a entrevistar, desde su ámbito, ¿cómo podría ayudar para que las pymes se digitalicen y aprovechen las herramientas de IA? Ujú. Pues nada, pues reto, recogemos el guante, Cristina. Así que nada, tendrás que escuchar el capítulo 6. Así Hombre, claro, que, por oye. supuesto, a ver qué me responden. Y una última, ¿a quién nos recomendarías entrevistar en el canal? Bueno, pues no sé, yo creo que, por ejemplo, Lorenzo Díaz de Apodaca es un buen amigo, tengo que decirlo, pero tiene un discurso muy interesante sobre temas de ciberseguridad y también sobre temas de IA vinculados a ciberseguridad. Si Ujú. no es él, alguno de sus colaboradores también puede ser interesante como entrevistado. Te puede dar un punto de vista diferente y, desde luego, más experto que el mío. Bueno, no, la verdad es que hemos aprendido mucho. Espero que la gente que haya llegado hasta aquí que haya aprendido porque yo creo que merecía la pena. Yo creo que yo por lo menos me decía que la audiencia escuchara también la visión industrial también de alguien que ha estado Mm, y que está ahí en la industria, más allá del mm, perfil femenino, obviamente, pero el tema industrial era un tema que no se había abordado, no había tocado en el canal y me mm, apetecía mucho y la verdad es que yo por lo menos he aprendido mucho. Creo que han salido muchas pinceladas mm. que luego recogeremos en pequeños extractos. Y muchísimas gracias a toda la gente que haya llegado hasta aquí. Como os he ido diciendo a lo largo del inicio, durante, dejar comentarios, lo que os ha parecido el capítulo, cosas que os hayan explotado en la cabeza. Pensad igual también en la pregunta también que nos ha lanzado Sergio, cómo la responderíais también. No solo Cristina, que se ha comido el marronazo también. Así que, y como sabéis, el próximo capítulo estará disponible durante el mes de julio. Y nada, Cristina, que muchísimas gracias por Nada, tu aquí un placer. tiempo. Que no hemos hablado mucho, pero 75 años del colegio, es la decana Sí, del colegio, lo hemos dejado casi al final, o sea que espero que si la gente ha llegado al final, son 75 añazos del colegio ujú, y que nada, que espero que te lo hayas pasado bien, sí, que jope, muy a gusto. Se ha pasado muy rapidito, ¿eh, Gorka? sí, bueno, oye, es de lo que se trata también al final. Yo trato de que sea más o menos, ¿eh? No voy pinchando, no voy pinchando mucho. Así que, pero nada, Muy muchísimas bien, un gracias placer. por tu tiempo, a la audiencia y nada, nos vemos en el próximo episodio, en el número 6. Así que un saludo y muchas gracias por todo, como siempre. Hasta Gracias a luego. todos. Chao. Agur.